La Amazonia. Un mundo salvaje donde la vida no descansa. Un mar verde que se extiende más allá de lo que los ojos pueden ver. Aquí, cada respiración, cada latido, pertenece a la selva. El amanecer llega entre una niebla espesa. El aire es cálido, pesado, lleno del perfume de la tierra mojada. Los primeros rayos del sol apenas tocan las copas de los árboles y con ellos despierta el bosque. Un grito rompe el silencio. Los monos anuncian el nuevo día. A lo lejos, un tucán despliega su pico brillante bajo la luz dorada. Todo cobra vida al mismo tiempo. Insectos, aves, ranas, ríos. Nada aquí espera. Todo se mueve. Todo lucha. La belleza de la Amazonia deslumbra, pero también exige, porque en este reino verde cada segundo puede ser el último. La abundancia esconde la competencia y la calma aparente, un peligro constante. En este lugar no hay pausa. Cada criatura, grande o pequeña, tiene un papel que cumplir. Cada día es una batalla silenciosa por sobrevivir. Así es la Amazonia, inmensa, poderosa, impredecible, un corazón que late con fuerza y que nunca deja de recordarnos que la naturaleza no se domina, se respeta. Y si esta selva te inspira tanto como a nosotros, déjalo saber. Cuéntanos en los comentarios qué parte te sorprendió más. Y si quieres seguir explorando los secretos del mundo salvaje, apoya este viaje con un me gusta. Tu voz también forma parte de esta historia. En lo profundo de la selva amazónica vive el mayor felino del continente americano, el jaguar. Es un animal solitario, fuerte y adaptado a un ambiente donde la competencia por la vida no da descanso. Su cuerpo puede superar los 2 metros de largo y pesar más de 100 kilos. Tiene mandíbulas más poderosas que cualquier otro felino del planeta. Con un solo mordisco, puede atravesar el cráneo o el caparazón de su presa. En la Amazonia, el jaguar ocupa la cima de la cadena alimenticia. Su dieta incluye capibaras, tapires, venados, tortugas y caimanes. No persigue a sus presas durante largas distancias. Prefiere esperar, observar y atacar con precisión. Caza tanto en tierra como en el agua. A diferencia de la mayoría de los felinos, el jaguar es un nadador excelente. Cruza ríos y lagunas con facilidad, y muchas veces caza dentro del agua. En este ambiente, su territorio puede cubrir más de 40 kilómetros cuadrados. Durante el día, el jaguar suele descansar en zonas densas de vegetación o cerca de los ríos. Cuando cae la tarde, comienza su actividad. El bosque se vuelve más silencioso y el jaguar se convierte en una sombra entre los árboles. Sus sentidos son precisos. Puede oír movimientos mínimos y detectar olores a grandes distancias. Cada caza es un cálculo exacto. No desperdicia energía. Ataca solo cuando sabe que puede ganar. Una de sus presas más comunes es el capibara, el roedor más grande del mundo. En los márgenes del río, el jaguar espera. El capibara baja al agua para alimentarse o refrescarse, sin notar que alguien lo observa. En un instante, el jaguar salta. El ataque es rápido, directo y mortal. Con sus poderosas mandíbulas muerde el cráneo del animal y lo arrastra fuera del agua. En cuestión de segundos todo termina. Así es la naturaleza aquí, directa, sin adornos, sin pausas. Pero el jaguar no solo es un cazador.
Su presencia mantiene el equilibrio del ecosistema, controla la población de herbívoros y evita que el bosque sea destruido por el exceso de consumo de plantas y semillas. Es un regulador natural, una pieza clave en la estabilidad de todo el sistema amazónico. A pesar de su fuerza y su papel esencial, el jaguar enfrenta amenazas graves. La pérdida de hábitat, la deforestación y la caza ilegal han reducido su número en gran parte de Sudamérica. En muchos lugares, su territorio ha sido reemplazado por cultivos y pastizales. Cada año, más árboles desaparecen, y con ellos, los caminos que el jaguar ha recorrido durante siglos. Al perder su espacio, entra en contacto con el ser humano, y el conflicto es inevitable. Ganaderos lo persiguen para proteger su ganado, y en algunas regiones se le caza por su piel o simplemente por miedo. Aún así, el jaguar ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse. Ha cambiado sus horarios de caza, moviéndose más de noche. Evita los caminos humanos y sigue los ríos en busca de alimento. Donde otros animales desaparecen, él se ajusta y sobrevive. Es un símbolo de resistencia. En los últimos años, varios programas de conservación han buscado protegerlo. En Brasil, Perú, Colombia y otros países amazónicos, científicos rastrean a los jaguares con collares GPS para entender cómo se mueven y qué necesitan para vivir. Gracias a esos estudios, se han creado corredores ecológicos que permiten a los jaguares moverse entre zonas protegidas, evitando el aislamiento. Pero el futuro del jaguar aún depende de algo más grande: la protección de toda la selva. Sin bosque, no hay jaguar. Y sin jaguar, el equilibrio natural se pierde. El jaguar no es solo un símbolo de fuerza, es el reflejo de la salud de la Amazonia. Donde aún se escucha su rugido, el ecosistema sigue vivo. Donde ya no aparece, la selva empieza a morir en silencio. La noche cae sobre el bosque, el aire se enfría y el sonido de los insectos domina el ambiente. En algún lugar entre los árboles, una silueta se mueve sin ser vista. Sus ojos brillan un segundo, luego desaparecen en la oscuridad. El jaguar continúa su camino, tan silencioso como siempre. Nadie lo acompaña, nadie lo guía. Solo la selva, el hogar que lo creó, el único lugar donde puede existir. Cuando el sol desaparece detrás del dosel, la Amazonia cambia por completo. El calor del día se disipa lentamente y el bosque se transforma en otro mundo. Durante la noche, más del 70% de las especies de la selva se activa. La oscuridad no significa silencio, significa actividad. Las cigarras comienzan el turno nocturno con un sonido constante que llena el aire. Poco después, se unen las ranas. Sus cantos no son simples ruidos, son señales para atraer pareja, marcar territorio o advertir de un depredador. Cada especie tiene su propio tono y ritmo. En pocos minutos, el bosque entero se convierte en una orquesta natural. En las ramas, los ojos brillan con la luz de la luna. Más abajo, en el suelo húmedo, aparecen los caimanes. Permanecen inmóviles cerca de los ríos, esperando peces o aves que se acerquen demasiado. Sus movimientos son lentos, casi imperceptibles, hasta que llega el momento de atacar. El golpe es rápido, seguido del sonido seco del agua al cerrarse sobre la presa. En el aire, el protagonismo es de los murciélagos. Existen más de 100 especies en la región, y no todas se alimentan de sangre. Algunos cazan insectos, otros se alimentan de frutas o néctar. Su vuelo es silencioso, guiado por la ecolocalización. Emiten sonidos que rebotan en los objetos y les permiten moverse sin ver.
En cuestión de horas pueden eliminar millones de mosquitos, manteniendo a raya a los parásitos del bosque. Entre la vegetación baja, las serpientes comienzan su ronda. La boa constrictora y la jararaca amazónica son las más temidas. La primera mata por presión, la segunda con veneno. Ambas cazan al acecho, usando el calor corporal de sus presas para localizarlas en la oscuridad. No hay error en sus movimientos. Un solo ataque basta para garantizar la comida de toda la noche. Mientras tanto, los insectos dominan cada rincón. Hormigas, escarabajos, arañas y grillos salen de sus refugios. Algunos buscan alimento, otros simplemente cumplen su papel en el ciclo del bosque. Descomponer la materia muerta y devolverla al suelo. Su trabajo invisible mantiene viva la selva. En los grandes ríos, la escena es distinta. Los delfines rosados o boto patrullan las aguas oscuras. Cazan peces usando un sistema de ecolocalización similar al de los murciélagos. Sus cuerpos emergen suavemente a la superficie y desaparecen en segundos. Pocas veces se les ve de día. La noche es su territorio. Algunos animales descansan, otros inician su última búsqueda antes del amanecer. La noche amazónica no se detiene, solo cambia de ritmo. Cuando las primeras luces regresan, el bosque se calma. Los que cazaron se esconden. Los que sobrevivieron vuelven a moverse. En pocas horas, el ciclo comienza otra vez. De día o de noche, la vida aquí nunca se detiene. Cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el jaguar más fuerte, cumple su función. La selva no tiene un solo dueño, tiene miles. El sol se levanta entre una neblina espesa. El aire es pesado y tibio. El suelo húmedo y lleno de olor a tierra viva. Las aves son las primeras en romper el silencio. Desde las copas más altas se escuchan cantos fuertes, repetidos, que rebotan entre los árboles. Un grupo desciende para buscar frutos maduros. Pican la pulpa y dejan caer semillas que, con la próxima lluvia, darán origen a nuevos brotes. Otras planean sobre el río, rozando la superficie con las alas para atrapar insectos que flotan en el agua. En cada rincón, un movimiento. Alas que cortan el aire, plumas que se sacuden, un bosque que despierta. En el suelo, la actividad no se detiene. Miles de insectos comienzan su jornada. Las hormigas forman caminos perfectos entre raíces y hojas caídas, cargando pedazos de vegetación que superan su propio peso. Los escarabajos remueven el barro, aireando la tierra. Grillos y saltamontes se desplazan entre tallos húmedos, alertas ante cualquier vibración. Para muchos animales del bosque, estos pequeños trabajadores son alimento, pero sin ellos, el ciclo del suelo se detendría. Cada partícula de materia que mueven devuelve nutrientes a las plantas y mantiene vivo el equilibrio. Las plantas responden con precisión a cada rayo de sol. Algunas flores se abren solo por unas horas, liberando aromas dulces que atraen mariposas y abejas. Otras cierran sus hojas para conservar agua antes del mediodía. El vapor asciende lentamente desde el suelo, creando un velo que cubre el bosque. En los troncos, los líquenes absorben la humedad del aire. En las raíces, hongos microscópicos ayudan a las plantas a obtener minerales. Todo está conectado. La lluvia, la luz, las hojas y el aire que respiramos. Cerca de los charcos, los anfibios aprovechan los restos de la lluvia nocturna.
Ranas pequeñas se mueven entre las hojas, cazando mosquitos y larvas. Su piel húmeda brilla bajo el sol filtrado. En un rincón del bosque, un sapo excava un pequeño hueco en el barro. Allí depositará sus huevos, protegidos de los depredadores. Los renacuajos que nacerán servirán de alimento a peces, aves y serpientes. Cada nuevo ciclo empieza con algo que parece insignificante, pero sostiene toda una red de vida. Más arriba, el calor activa a los reptiles. Lagartos salen de sus escondites para absorber los primeros rayos del día. Sus cuerpos cambian de tono al calentarse. Uno de ellos se queda quieto sobre una roca, observando, esperando. Cuando un insecto pasa cerca, lanza la lengua con precisión y lo atrapa en el aire. Entre las ramas, una serpiente avanza sin ruido. Su movimiento es lento, constante, casi invisible. Busca huevos o crías, siguiendo el olor que el viento trae desde un nido cercano. Aquí, el silencio es parte de la caza. Bajo el agua, el escenario es distinto. El río corre lento, reflejando la luz del mediodía. Grupos de peces se mueven en conjunto, girando como un solo cuerpo para confundir a los depredadores. Algunos saltan para atrapar insectos que caen desde las ramas. Otros se alimentan de frutos que el río arrastra desde los árboles. En el fondo, los peces limpiadores remueven el barro y liberan nutrientes. Nada se desperdicia. El agua es el corazón de la selva. Alimenta, transporta y renueva. Al caer la tarde, el aire cambia. El calor baja y las abejas silvestres reanudan su vuelo. Recolectan néctar y polen, pasando de flor en flor. Cada visita ayuda a una planta a reproducirse. Sus vuelos son cortos, precisos, guiados por la luz suave del atardecer. Antes de que la oscuridad llegue, regresan a sus refugios en los troncos. Dentro de ellos, almacenan el trabajo de todo el día, el néctar que alimentará a la colonia y permitirá que nuevas generaciones continúen el ciclo. Cuando la noche se instala, la selva no descansa. Los insectos nocturnos llenan el aire con su sonido constante. Polillas de gran tamaño revolotean cerca de las flores que solo se abren en la oscuridad. Los grillos marcan el ritmo de la noche, mientras las ranas y los murciélagos toman su lugar en la cadena alimenticia. El bosque cambia de luz, pero no de energía. El día y la noche son solo dos fases de un mismo proceso. La vida que nunca se detiene. El río es la columna vertebral de la Amazonia. Desde el aire, se ve como una red infinita de venas que atraviesan la selva. Sus aguas oscuras y cargadas de sedimentos recorren miles de kilómetros, alimentando todo lo que toca. Aquí, la vida no depende del suelo ni del cielo, depende del agua. Cada corriente arrastra fragmentos de hojas, restos de frutas y millones de organismos microscópicos que forman la base de la cadena alimenticia. En la superficie, los peces dominan el paisaje invisible. Hay tantos que cada metro cúbico de agua es un pequeño universo en movimiento. Algunos nadan en grandes grupos, desplazándose con precisión para defenderse de los depredadores. Otros permanecen inmóviles entre las raíces, esperando el momento exacto para atacar. Durante el día, los peces se alimentan de todo lo que el bosque les ofrece. Insectos que caen desde las ramas, semillas arrastradas por la corriente y frutos maduros que flotan en el agua. Cuando el nivel del río sube, muchas especies entran en los bosques inundados. Allí encuentran alimento abundante y zonas seguras para reproducirse.
En temporada de lluvias, la selva y el río se confunden. Lo que antes era tierra firme se convierte en un laberinto acuático lleno de vida. Sobre la superficie, las aves acuáticas completan el equilibrio. Desde temprano, garzas, martines pescadores y cormoranes vigilan el agua. Sus ojos entrenados detectan el movimiento más leve bajo el reflejo del sol. Esperan pacientemente, y cuando un pez sube a respirar, se lanzan con una precisión perfecta. El río transporta vida desde las montañas hasta el océano, y en cada tramo deja su huella. Para los animales de la selva, no hay frontera entre tierra y agua. Ambos son parte del mismo mundo, y en ese mundo, el río es más que un lugar. Es un corazón que late sin descanso, manteniendo viva a la Amazonia. Bajo esa calma aparente, se mueve uno de los depredadores más antiguos y eficientes de la Amazonia, el jacaré. Con un cuerpo cubierto de escamas duras y un sistema de caza perfeccionado por millones de años, este reptil domina las zonas bajas y los ríos de corriente lenta. En la Amazonia existen varias especies, pero todas comparten la misma estrategia: esperar, observar y atacar solo cuando es necesario. Durante el día, los jacarés pasan largas horas inmóviles, flotando con apenas los ojos y las fosas nasales fuera del agua. A simple vista parecen troncos, pero cada músculo está tenso, listo para moverse en un instante. El calor del sol calienta su cuerpo y acelera su metabolismo. La energía que almacenan durante esas horas será usada por la noche, cuando la selva se vuelva suya. Su piel, gruesa y resistente, los protege de los ataques y les permite deslizarse entre ramas, piedras y raíces sin herirse. Cuando el sol comienza a caer, el río cambia de comportamiento. Los insectos se multiplican, los peces suben a la superficie y las aves buscan sus últimos alimentos antes de dormir. Es el momento que los jacarés esperan. A medida que baja la luz, su vista se adapta a la oscuridad y su audición se vuelve más precisa. El movimiento más leve en la superficie del agua basta para revelar la ubicación de una presa. Los grandes individuos se posicionan cerca de las orillas, en zonas de poca corriente, donde los animales suelen beber o cruzar. Un pequeño ruido rompe la quietud. Un pez salta, una rama se hunde, o un ave se acerca demasiado. Entonces, el agua explota. El ataque del jacaré es una combinación de fuerza y velocidad. En una fracción de segundo, cierra sus mandíbulas con una presión que supera la de cualquier otro depredador del continente. Su mordida puede triturar huesos, caparazones o incluso el cráneo de un mamífero mediano. Una vez atrapada la presa, el reptil la arrastra al fondo, donde el agua amortigua el movimiento. No hay lucha larga. La presa se ahoga y todo termina. Luego, el jacaré regresa a la superficie, aún en silencio, y el río vuelve a aparecer tranquilo. Por la noche, los ojos de los jacarés brillan bajo la luz de la luna o de una linterna. Son reflejos rojos, dispersos por toda la superficie del agua. Esa mirada inmóvil delata la cantidad de depredadores que patrullan las orillas. Algunos alcanzan más de 4 metros de largo. Su cuerpo es pesado, pero se mueve con una sorprendente agilidad. Cada desplazamiento es calculado para gastar la menor energía posible. Pueden permanecer bajo el agua más de 15 minutos sin salir a respirar. En ese tiempo, se acercan a su presa sin que nadie lo note. Los jacarés no solo cazan, también cumplen un papel ecológico importante.
Al alimentarse de peces enfermos, aves muertas y pequeños mamíferos, limpian los ríos y evitan la propagación de enfermedades. Sus madrigueras, excavadas en los márgenes del agua, sirven de refugio para otros animales más pequeños durante la temporada seca. Incluso sus crías, cuando abandonan el nido, atraen a otros depredadores y mantienen activa la cadena alimenticia. En la Amazonia, nada se desperdicia. Cada acción tiene una consecuencia que beneficia al conjunto. Durante la época de reproducción, las hembras construyen nidos con ramas y hojas secas. Allí depositan hasta 40 huevos, que protegen con ferocidad. El calor del sol y la descomposición del material vegetal mantienen la temperatura necesaria para el desarrollo de las crías. Cuando los pequeños comienzan a romper el cascarón, emiten sonidos agudos que la madre reconoce de inmediato. Ella los ayuda a salir del nido y los transporta en la boca hasta el agua, con una delicadeza que contrasta con su fuerza. Durante los primeros meses, los protege de aves rapaces, serpientes y otros reptiles. Pocos sobreviven, pero los que lo hacen heredan el río como su territorio. A pesar de su fortaleza, los jacarés también enfrentan amenazas. La caza ilegal por su piel y la destrucción de su hábitat han reducido algunas poblaciones. Los incendios y la contaminación de los ríos afectan la calidad del agua y la disponibilidad de presas. Los más jóvenes son los primeros en sufrir. Sin alimento ni refugio, se convierten en presa fácil. Sin embargo, las zonas protegidas de la Amazonia aún conservan grandes concentraciones de estos reptiles, especialmente en las lagunas interiores y los brazos más tranquilos del río principal. Cuando la noche alcanza su punto más oscuro, los jacarés se dispersan. Algunos permanecen en aguas abiertas, otros se internan en los canales donde el bosque se mezcla con el río. Su respiración lenta se confunde con el sonido del agua, moviéndose entre las raíces. De vez en cuando, un golpe seco rompe el silencio. Una caza más ha terminado. Después, el río vuelve a la calma. El ciclo continúa. Con la llegada del amanecer, la neblina cubre otra vez la superficie. Los jacarés buscan lugares donde el sol caliente las piedras y el barro. Allí descansan, inmóviles, con la boca abierta para regular la temperatura de su cuerpo. Parece un gesto de amenaza, pero es solo parte de su naturaleza. Durante esas horas de quietud, son los reyes absolutos del río. Ningún otro depredador acuático en la región posee su fuerza, su paciencia ni su capacidad de adaptación. En el corazón de la Amazonia, los jacarés representan lo más puro del equilibrio natural, la combinación exacta de poder, control y silencio. Donde ellos viven, el río mantiene su orden, y mientras el agua siga fluyendo, ellos seguirán vigilando, silenciosos, bajo la superficie. En el corazón húmedo de la selva amazónica, las serpientes son parte del paisaje tanto como las raíces o el agua. Algunas miden pocos centímetros, otras alcanzan longitudes que superan los 6 metros. No hacen ruido, no dejan huellas, y casi siempre están donde nadie las ve. Son cazadoras pacientes, adaptadas a un entorno que exige precisión y resistencia. Aquí, cada movimiento puede decidir entre alimentarse o morir. Durante las primeras horas del día, el calor se acumula entre las ramas. Es cuando las serpientes de hábitos diurnos salen de sus escondites. Se deslizan entre el follaje, siguiendo rastros de olor y temperatura. Su piel, cubierta de escamas, refleja la luz de forma irregular, confundiendo su silueta con las sombras del suelo. Una pequeña presa,
una rana, un pájaro joven o un roedor, es suficiente para mantenerlas días sin comer. No desperdician energía. Cada ataque es calculado. Desde allí, observa y espera. Cuando un pez grande, un ave o incluso un mamífero entra en su alcance, lanza un ataque rápido. Envuelve el cuerpo de la presa y aprieta con tal potencia que corta la respiración en segundos. Luego la arrastra al fondo, donde la devora entera. En la selva, la anaconda no necesita correr. El río lo trae todo hasta ella. Las serpientes de los árboles son diferentes. Delgadas y ligeras, se desplazan entre las ramas como cintas vivas. Sus movimientos son precisos y su control del cuerpo, absoluto. Usan el viento, la inclinación del tronco y hasta la textura de las hojas para moverse sin caer. Desde arriba, observan el suelo en busca de lagartos, ranas o aves distraídas. Cuando atacan, lo hacen sin aviso. En segundos, el cuerpo de la presa desaparece entre las hojas. Su veneno no solo mata, inmoviliza. En un ambiente donde cada ruido puede atraer depredadores, el silencio es la mejor estrategia. Otras serpientes prefieren la oscuridad. Cuando cae la noche, salen de sus refugios bajo troncos o entre raíces. Se guían por el calor que emiten sus presas. Pueden detectar una diferencia de temperatura de menos de 1 grado, incluso en completa oscuridad. Su lengua se mueve constantemente, captando partículas del aire para analizarlas con precisión. Así localizan animales escondidos, incluso sin verlos. En las noches húmedas, cuando las ranas llenan el aire con sus cantos, las serpientes nocturnas encuentran su mejor oportunidad. Siguen los sonidos y los movimientos mínimos en el barro hasta que logran su ataque. A pesar de su fama, la mayoría de las serpientes amazónicas no son agresivas. Evitan el contacto con el ser humano y atacan solo si se sienten amenazadas. Algunas, como las constrictoras, dependen únicamente de su fuerza. Otras utilizan venenos potentes para inmovilizar a sus presas. Cada especie cumple una función específica. Controlan poblaciones de roedores, anfibios y aves pequeñas. Sin ellas, la selva perdería equilibrio. Los animales que hoy mantienen a raya podrían multiplicarse sin control, afectando directamente la vegetación y los recursos de otros depredadores. En la época de lluvias, las serpientes buscan zonas altas para escapar de las inundaciones. Suben a los troncos, se enroscan en ramas gruesas y esperan a que el nivel del agua baje. Algunas aprovechan esos días para reproducirse. Las hembras eligen lugares secos y protegidos para depositar sus huevos, o en algunos casos, paren crías vivas. Cuando las pequeñas serpientes nacen, ya están completamente formadas y deben valerse por sí mismas desde el primer minuto. En la Amazonia, la supervivencia no da margen para el aprendizaje lento. A lo largo del día, la temperatura dicta su comportamiento. Cuando el calor es extremo, permanecen inmóviles, ocultas entre hojas o dentro de madrigueras. Su cuerpo se adapta al entorno, regulando el calor a través de la exposición o el contacto con superficies frescas. A veces, se las ve flotando sobre el agua, aparentemente inactivas, pero siempre alertas. Sus ojos, fijos y sin párpados, observan todo. Nada se les escapa. Los depredadores naturales de las serpientes son pocos. Algunas aves de gran tamaño, como los halcones y los búhos, las cazan desde el aire. Los caimanes pueden atraparlas cuando se acercan demasiado a la orilla.
Incluso los jaguares se atreven, pero solo si el tamaño lo permite. Aún así, la mayoría de las veces, las serpientes logran escapar. Su flexibilidad y su capacidad para desaparecer en segundos las convierten en maestras del camuflaje. Sin embargo, su mayor amenaza no es otro animal, sino la actividad humana. La deforestación elimina sus refugios y altera el equilibrio de sus presas. Los incendios destruyen nidos y madrigueras, y el tráfico ilegal de fauna las convierte en mercancía. Aunque muchas especies aún abundan, otras ya están desapareciendo de zonas donde antes eran comunes. La pérdida de cada una afecta al sistema entero, rompiendo un ciclo que lleva millones de años funcionando. Al caer la tarde, cuando el sol se apaga detrás del dosel, las serpientes vuelven a ocupar su lugar en silencio. Algunas regresan al agua, otras a las ramas. Cada una sabe dónde moverse, cuándo esperar y cómo sobrevivir. No necesitan ruido ni fuerza desmedida. Su poder está en la paciencia. En la Amazonia, las serpientes son el ejemplo más claro de adaptación. No conquistan el bosque, se funden con él, y mientras el resto de la selva descansa, ellas siguen moviéndose, invisibles, cumpliendo su papel en el equilibrio del reino verde. En lo más alto de la selva, donde casi nunca llega el ser humano, viven los macacos amazónicos. Son los verdaderos dueños del dosel, el nivel superior del bosque. Desde allí controlan todo. Observan los ríos, el movimiento de las aves y los sonidos del suelo. Su mundo está hecho de ramas, hojas y aire. En ese espacio, donde el viento es constante y la caída significa la muerte, los monos han aprendido a moverse con una precisión extraordinaria. Cada especie tiene su propio territorio y su manera de sobrevivir. Los monos araña, ágiles y silenciosos, se desplazan colgando por la cola, que funciona como una quinta extremidad. Pueden recorrer kilómetros sin tocar el suelo ni una sola vez. Su dieta se basa en frutas maduras, flores y hojas tiernas. A veces cazan pequeños insectos o ranas, complementando su alimentación con proteínas. Viven en grupos organizados, donde cada individuo tiene una función. Los adultos buscan comida, las hembras cuidan a las crías, y los jóvenes aprenden imitando cada movimiento de los mayores. Más arriba, los monos aulladores marcan su presencia con un sonido que atraviesa kilómetros de selva. Su llamado no es una simple advertencia. Sirve para delimitar territorio y mantener distancia con otros grupos. El ruido que producen resuena como un trueno lejano, reforzado por una cavidad ósea en su garganta que amplifica el sonido. Durante las primeras horas del día, su coro anuncia el amanecer del bosque. Cuando callan, los demás animales saben que el día ha comenzado. El silencio después del aullido es tan importante como el sonido mismo. Indica seguridad. Los monos capuchinos son los más inteligentes y curiosos del grupo. Utilizan herramientas, piedras, ramas o pedazos de madera para abrir frutas duras o atrapar insectos escondidos. También cooperan en la caza de pequeños vertebrados, como lagartos o pájaros jóvenes. Su capacidad para resolver problemas los convierte en una de las especies más observadas por los científicos. En algunos lugares, han aprendido incluso a usar hojas como recipientes para beber agua o protegerse de la lluvia. Su vida diaria está llena de aprendizaje constante. En las zonas más bajas del bosque, los monos ardilla se mueven en grupos grandes. Son veloces, nerviosos y siempre atentos. Saltan de rama en rama con movimientos sincronizados, manteniendo contacto visual entre ellos.
El bosque se vuelve oscuro y húmedo, pero su instinto no falla. Duermen juntos, apretados, protegidos unos por otros. Mientras descansan, los insectos llenan el aire y los murciélagos comienzan su ronda. El ciclo del bosque sigue, y cuando el amanecer regresa, los aullidos vuelven a resonar, recordando al mundo que, en la Amazonia, los verdaderos reyes no caminan por el suelo, viven en el aire, entre hojas y sombras. En los bordes del río, donde el agua se mezcla con el barro y la vegetación forma un muro espeso, aparecen los roedores gigantes. Se mueven en grupos, atentos a cada ruido. Pasan gran parte del día pastando, comiendo hierbas tiernas y raíces. Sus cuerpos pesados se adaptan bien al agua. Pueden nadar con facilidad y sumergirse durante varios minutos para escapar de los depredadores. Cuando sienten peligro se lanzan al río sin hacer ruido, dejando solo círculos en la superficie. Sus enemigos los observan desde la orilla, ocultos, esperando que uno se aleje del grupo. En los bancos de arena, al caer la tarde, aparecen los grandes felinos manchados. No se les ve con frecuencia, pero sus huellas quedan marcadas en el barro fresco. Son cazadores silenciosos, expertos en moverse sin ser detectados. Usan el viento y el sonido del agua para acercarse a su presa. A veces cazan en los bordes del río, otras dentro del bosque cerrado. Su ataque es rápido y letal. Cuando terminan, arrastran la presa hasta un lugar seguro, lejos de los buitres y los caimanes. Durante el día, descansan bajo la sombra densa, invisibles para casi todos. Sobre el dosel, la luz del amanecer revela aves poco comunes. Algunas tienen plumas metálicas que reflejan los rayos del sol como espejos, otras, penachos de colores imposibles. Sus cantos varían entre gritos cortos, notas agudas o secuencias tan precisas que parecen melodías. Construyen nidos en lugares inaccesibles, usando fibras, barro o musgo. Muchas de ellas viajan grandes distancias siguiendo la floración o el ciclo de insectos. Cada una tiene su función. Polinizan, controlan plagas y dispersan semillas. Sin estas aves, la selva perdería gran parte de su equilibrio. Más abajo, en los troncos cubiertos de humedad, pequeños mamíferos escaladores buscan alimento entre el musgo. Tienen dedos ágiles y un olfato extremadamente desarrollado. Algunos se alimentan de néctar, otros de insectos. Pasan casi toda su vida en los árboles, moviéndose de noche para evitar a los depredadores. Su tamaño los hace vulnerables, pero su velocidad y capacidad de esconderse en cavidades los mantienen a salvo. De día permanecen quietos, inmóviles, mezclados con el color de la corteza. En el suelo del bosque, la vida sigue otro ritmo. Los mamíferos de hocico largo excavan la tierra en busca de gusanos y raíces. Sus movimientos constantes airean el suelo, permitiendo que el agua penetre y que las semillas germinen. A su alrededor, insectos, sapos y cangrejos de tierra aprovechan los restos que dejan. Ninguno actúa solo. Cada especie complementa a la otra. Incluso las hojas que caen de los árboles se convierten en alimento para millones de pequeños organismos invisibles. En los cursos de agua más tranquilos, nadan reptiles y peces de gran tamaño. Algunos tienen escamas duras como piedra, otros piel lisa y brillante. Se alimentan de frutas caídas, moluscos y crustáceos. Durante la estación seca, se refugian en pozas profundas que permanecen llenas incluso cuando los ríos bajan. Allí esperan las lluvias para volver a moverse con libertad.
A veces aves acuáticas descienden para pescar, y los reptiles aprovechan ese momento para cazar. Cada encuentro en el agua puede terminar con un ataque inesperado. En las zonas abiertas, donde el bosque se convierte en sabana, el comportamiento cambia. Grupos de herbívoros medianos recorren los pastos, vigilando el horizonte. Su sentido del olfato detecta el peligro a distancia. A veces, el silencio repentino anuncia la presencia de un depredador oculto. Cuando eso ocurre, la huida es inmediata. El suelo tiembla bajo sus patas, levantando una nube de polvo que se dispersa con la brisa. Minutos después, todo vuelve a la calma, como si nada hubiera pasado. Más lejos, donde el bosque se encuentra con los humedales, la diversidad alcanza su punto máximo. Allí viven aves migratorias, crustáceos y anfibios que dependen del agua estancada para reproducirse. Los cantos se mezclan con el zumbido de los insectos y el sonido del viento sobre el agua. Los animales más pequeños aprovechan la abundancia de alimento, mientras los depredadores observan desde la distancia. Todo está conectado: el agua, el barro, las raíces y los cuerpos que los habitan. Cada criatura, por pequeña que parezca, cumple una función en el equilibrio del ecosistema. Cuando llega la noche, el paisaje cambia. Los mamíferos nocturnos salen en busca de alimento. Algunos cazan entre las sombras, otros buscan frutas maduras guiados por el olfato. En el cielo, aparecen aves cazadoras que patrullan el bosque con visión aguda. Su vuelo es silencioso, y cada movimiento de sus alas corta el aire sin esfuerzo. En tierra, pequeños roedores se mueven rápido, sabiendo que cada ruido puede significar la muerte. En el agua, los depredadores esperan, inmóviles, confundidos con el reflejo de la luna. Al amanecer, todo vuelve a empezar. Las aves se despiertan, los roedores salen de sus madrigueras y los grandes felinos regresan a la sombra. Los herbívoros se acercan nuevamente al río, donde el agua refleja un nuevo día. El ciclo se repite sin pausa, y en cada rincón de la selva, una especie depende de otra para seguir viva. La Amazonia no tiene un solo protagonista, tiene miles, coexistiendo en un mismo escenario donde la regla es simple: sobrevive quien logra adaptarse. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Amazonia, uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Cada escena, cada sonido y cada historia nos recuerda lo frágil y poderosa que puede ser la naturaleza cuando la observamos sin filtros. Esperamos que este documental te haya permitido sentir el ritmo real de la selva, la vida que late en cada rincón y el valor de protegerla. Si disfrutaste este viaje, tu apoyo hace la diferencia. Deja tu like, porque así sabemos que quieres seguir explorando más historias del mundo salvaje con nosotros. Tu comentario también es importante. Cuéntanos qué parte te impactó más, qué animal te sorprendió, o qué te gustaría ver en los próximos episodios. Leemos cada mensaje, y muchas veces tus ideas se convierten en nuevas aventuras. Y si quieres continuar inmerso en la naturaleza, no te detengas aquí. Visita nuestra playlist completa, donde encontrarás más documentales sobre regiones únicas, criaturas sorprendentes y paisajes que desafían la imaginación. Cada video está pensado para mostrarte un ángulo diferente de la vida en la Tierra, con la misma pasión y el mismo respeto por el mundo natural. Gracias por estar con nosotros, por mirar con curiosidad y por compartir este amor por la naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio, porque mientras existan lugares como este, siempre habrá historias que contar.